tema, si es posible, pero vamos a leer en Efesios 5, versículo 21. Jesús no. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hasta ahí. Yo no voy a examinar todos los versículos, pero quisiera hablar un poco de ese tema. Y nosotros como iglesia debemos brillar a fin de ganar a las almas perdidas. Es nuestra responsabilidad como iglesia brillar como una llama en la oscuridad. Pero muchas veces no brillamos como debemos brillar. Y muchas veces es porque nuestro matrimonio no brilla como debe brillar. En cada congregación cristiana hay personas solteras, hay personas casadas, y cada persona como individuo o como matrimonio debe brillar. Debe brillar. Queremos edificar a la iglesia, pero muchas veces descuidamos completamente a nuestro matrimonio. Queremos amar al mundo, pero no hay amor en nuestro matrimonio. Queremos unificar al mundo con el nombre de Jesús, pero no hay unidad en nuestro matrimonio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Acabamos de ver que la relación que existe entre un hombre y su esposa es la expresión, es la representación de la relación que había entre Cristo y la iglesia. No existe otra cosa en este mundo. Como individuo puedo representar a Cristo, pero solamente en mi matrimonio puedo representar a Cristo y a la iglesia. Y debemos darnos cuenta de que hay muchas personas que no conocen a Dios, que no se van a la iglesia, no conocen nada de la Biblia, nunca entrarán en una iglesia, nunca entrarán en una iglesia de toda su vida, y la única cosa que ellos pueden ver es tu vida y tu matrimonio cuando vos estás afuera de la iglesia, en el supermercado, en tu lugar de trabajo, en el campo. Ellos miran tu matrimonio y tu vida como individuo. Y ellos deben ver algo diferente, deben ver la luz de Jesús en tu vida y en tu matrimonio. Deben sentir que hay algo diferente. No sé lo que hay, no entiendo por qué, pero veo en tu matrimonio algo que no veo en el mundo. Veo unidad, veo amor, veo algo diferente. Y yo quiero vivirlo también. Y ahí podemos testificar. Entonces, hoy quisiera hablar, es un tema difícil. Quisiera hablar de cómo tener un matrimonio fuerte con amor y unidad. Cómo tener un matrimonio fuerte con amor y unidad. ¿Saben? Es un poco como una receta,
¿saben? Si quieren cocinar un pan casero, chipaguazú, pizza, hay que seguir una receta. Y en cada receta hay ciertos ingredientes que no podemos olvidar. Ingredientes. Y para tener un matrimonio fuerte con amor y unidad, hay también ciertos ingredientes. Y vamos a ver juntos la lista. Y voy a ver ciertos versículos que hay acá. No voy a ver todo, pero ciertas cosas. Y vamos a ver juntos eso. El primer ingrediente es la base, es un poco la fundación, es un poco como la harina. Sin harina sería muy complicado cocinar, preparar una pizza, un pan, una torta, un pastel. Es la fundación. Es Jesucristo, es Dios. Dios. Muchas veces en los matrimonios hay conflictos, hay peleas, hay luchas. Y muchas veces es solamente porque no hay Dios. A veces el esposo es cristiano, pero su esposa no es cristiana. A veces la esposa es cristiana, pero su esposo no es cristiano. A veces los dos no son creyentes. A veces los dos se van a la iglesia. Ellos hacen actividades en la iglesia, pero tienen solamente un conocimiento intelectual. No tuvieron ese encuentro personal con Jesús. No pasaron por esa linda experiencia que encontramos en Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento. Y por eso hay conflictos y hay luchas. Voy a hablar a veces un poquito de lo que pude experimentar. Yo antes pensaba que, ¿saben lo que un predicador que habla de sí mismo, ¿saben? Que cuenta sus experiencias? Yo pensaba antes, es una persona que orgullosa, ¿saben? Que quiere hablar de sí mismo, y es peligroso. Pero a veces Dios nos dice, tienes que compartir lo que pudiste experimentar, porque puede ser, hay alguien en ese lugar que necesita escuchar eso. Yo antes, cuando era con mi novia, mi esposa, pero era mi novia, no estábamos casados todavía, yo no era cristiano, ella tampoco era cristiana. Los dos teníamos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo. Y había una unidad entre nosotros, unidad. Caminábamos hacia las tinieblas, hacia el pecado, juntos. Sí había peleas y luchas y conflictos, porque sin Cristo siempre hay, ¿verdad? Pero había unidad. No había tantos problemas. Y el día en el cual yo encontré a Jesús, tuve esa experiencia, este nuevo nacimiento, recibí el Espíritu Santo en mi corazón. En aquel momento todo cambió. Mi vida cambió, pero también mi relación con mi novia cambió. Era muy complicado, muy difícil, una guerra. Casi nos separamos, era imposible pensar a construir algo estable, pensar en el futuro, al matrimonio, casarnos. Era imposible. ¿Por qué? Es normal porque no hay ninguna conexión entre el Espíritu Santo y el Espíritu del mundo, entre la luz y las tinieblas, entre el pecado y la justicia. Y yo no podía estar con ella. No había conexión. Era complicado. Entonces por eso había tantos conflictos. Gracias a Dios, 2 meses después, ella también tuvo ese encuentro y así Dios puso equilibrio entre nosotros, porque ella también recibió el Espíritu Santo. Y ahí era posible hablar de matrimonio y construir algo y pensar en el futuro. Entonces, el primer ingrediente es Jesús, la presencia de Jesús en medio del matrimonio. Es importante. Y debemos examinarnos, como lo dice Pablo en la segunda a los Corintios 13, versículo 5. Examinarnos para saber si tenemos la fe, la verdadera fe, la fe auténtica, la fe que viene de Cristo. No solamente un conocimiento intelectual, no solamente vamos a la iglesia, participamos a las reuniones. No, si tenemos esa relación con Cristo. Es la primera cosa, ¿no? Después, el otro ingrediente, vamos a decir,
no es un ingrediente, pero es una parte donde hay otros ingredientes. Una vez que somos casados, debemos mantener a nuestro matrimonio. Mantener. Muchas veces pensamos, ya soy casado, mi esposa me pertenece ya, yo soy cristiano, ella es cristiana, me pertenece ya. Entonces no hay problema, puedo descansar sobre mi sofá y me confío en Dios. Él nos llevará hasta la santidad, Él nos llevará hasta la unidad, es su obra, su trabajo. Yo no voy a hacer nada. Eso es peligroso, hermanos. Es peligroso. No, tenemos una responsabilidad, debemos hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Y nuestra parte es mantener a nuestro matrimonio. No hacemos eso con nuestros vehículos, ¿verdad? No puedo decir, compre una camioneta, me pertenece ya. Me pertenece la camioneta, ya firme el papel con la escribanía. Entonces yo no voy a hacer nada. No, tienes que hacer mantenimiento. Tienes que cambiar el aceite, cambiar las cubiertas, cuidarla y mantener a tu camioneta. No estoy diciendo que mi esposa es como una camioneta, pero la idea es así. Mantener a nuestro matrimonio. Tenemos una responsabilidad. ¿Cómo podemos mantener a nuestro matrimonio? Primera cosa, la oración. Orar. Y yo sé que en muchas congregaciones cristianas no hablamos de la oración, o la gente piensa, ciertas personas piensan que la oración es solamente durante la reunión, vamos a orar, antes de comer vamos a orar, puede ser antes de dormir 5 minutos, por ahí, por allá vamos a orar. No. Debemos tener una vida de oración, Y decir como los discípulos dijeron a Jesús. Ellos dijeron a Jesús, no dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Yo quiero estar en contacto contigo siempre. Orar significa depender de Dios. No es que yo soy fuerte y yo me confío en mi propia fuerza, en mi sabiduría. No, yo me doy cuenta de que necesito a Jesús. Entonces voy a orar, porque necesito su ayuda, necesito su apoyo, necesito ver su intervención en mi matrimonio. Y muchas personas tienen problemas en su matrimonio y tratan de arreglarlos sin oración, sin pedir a Jesús. Debemos orar y debemos aprender a orar, pasar tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasan durante la semana orando a favor de su esposa? ¿A favor de su esposo? ¿Cuánto tiempo? No es una competición, no hay que orar mucho, pero debemos hacerlo. Nadie lo va a hacer en nuestro lugar. Y si no podemos orar a favor de nuestro esposo o de nuestra esposa, ¿cómo podremos orar a favor de nuestros enemigos? ¿A favor de los cristianos perseguidos? ¿A favor de las personas que nunca encontraron a Jesús? No, si yo no puedo orar por la persona que tiene la más importante en mi vida, ¿cómo podré orar por los demás? Debo aprender a orar. Entonces es un consejo. Antes de dormir, sería bien poner en práctica eso. Y orar puede ser 5 minutos, 10 minutos a favor, específicamente a favor de tu matrimonio y a favor de tu esposa o de tu esposo. La oración. Después, un otro ingrediente, no voy a contar todos, pero sería comunicar. Debemos orar y debemos comunicar, hablar, nosotros juntos. Hablar, elegir un tiempo cada día para hablar. A veces decimos, no tenemos el tiempo de hablar, tenemos el tiempo para jugar partido de fútbol, para mirar la televisión, para hacer todas las cosas que podemos hacer, pero no tenemos el tiempo de hablar con nuestra esposa, con nuestro esposo. ¿Saben lo que? Muchas veces, sin oración, solamente cuando pasamos tiempo comunicando juntos, cuando hablamos, arreglamos muchos problemas.
Y más hablaremos juntos, más nos conoceremos también. Tendremos intimidad, tendremos una relación más profunda. Hay que comunicar, hay que hablar. Cuando en cada circunstancia de nuestra vida, cuando todo funciona bien en nuestra vida, hablamos. Cuando nada funciona, hablamos. Cuando hay nuevos proyectos y todo, hablamos. Cuando no hay ningún proyecto, hablamos. Cuando pasamos por la rutina, hablamos. Cuando hay dificultades, pruebas, hablamos. En cada circunstancia, cada temporada, hablamos. Cada día, hablamos y hablamos y hablamos. ¿Por qué? Porque mi esposa debe ser mi mejor amiga. Mi esposo debe ser mi mejor amigo. ¿Entienden eso? Pero para cultivar una relación de amistad, debemos pasar tiempo comunicando juntos. Y eso va a arreglar muchos problemas en el matrimonio. ¿Saben lo que? Dios quiere llevarnos hasta un lugar en el cual no se encuentra más conflicto en el matrimonio, en el cual los conflictos, las luchas, las peleas desaparecen. Eso es el lugar donde Dios nos quiere llevar. Pero a veces, cuando observamos un matrimonio, a veces no hay pelea. Entonces pensamos, oh, qué lindo matrimonio, hay unidad, no hay conflicto. A veces está bien, a veces no lo está bien. No está bien, porque a veces no hay conflicto, porque tampoco no hay comunicación. No hay comunicación porque no hay libertad. A veces la esposa dice, yo quiero hablar, yo quiero expresarme, decir mi opinión a mi esposo, pero prefiero callarme, porque yo sé que si yo hablo, él se enojará, él explotará, entonces no voy a hablar. Entonces no hay comunicación, no hay conflicto, sí, no se pelean, pero no hablan tampoco, no hablan. Entonces habrá frustración que va a venir entre los dos. ¿Saben lo que? Y por ese medio, Satanás entra en el matrimonio y trae la destrucción. Por medio de la frustración, por afuera podemos ver que, es un lindo matrimonio, hay unidad, pero abajo las hormigas de la frustración comen las raíces del matrimonio y provocan la destrucción. Debemos comunicar porque es como nuestra relación con Dios. Debemos guardar el contacto con Dios. Por medio de la oración, yo voy a hablar a Dios. Por medio de su palabra, Él me va a hablar. Guardamos el contacto. Pero si yo no quiero orar y si yo no quiero leer más las Escrituras, habrá una distancia con mi Dios, ¿verdad? Me alejaré de a poco de mi Dios. Y en el espacio que quedará, en la distancia que habrá, Satanás entrará. Va a entrar y va a hacer su obra de destrucción. Y es lo que Satanás hace en los matrimonios. Dice, no tienes que hablar con ella o con él, no es tan importante hablar y comunicar. Yo conozco matrimonios así. Podríamos decir, personas decían, nunca se pelearon ellos. Pero el hombre se fue con una otra mujer. ¿Por qué? Porque tampoco hablaron. No había esa amistad. No cultivaron eso. Otro punto sería perdonar. El pecado actúa en nosotros. Y siempre vamos a decir cosas que no debemos decir. Siempre vamos a hacer cosas que no debemos hacer y tendremos muchas oportunidades de perdonar, ¿verdad? Y de pedir perdón. Y si no lo hacemos, ¿qué pasará? Si no lo hacemos, nuestro corazón como un recipiente se llenará de amargura. Y perdonar y pedir perdón es un medio que Dios nos dio a fin de liberarnos de la amargura, liberarnos. Vacía nuestro recipiente y nos da libertad. Dios nos perdonó, debemos seguir a su ejemplo. Y si no podemos perdonar a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿cómo perdonaremos a nuestros enemigos? Es el buen terreno,
la casa es un buen terreno para aprender a perdonar, aprender todas esas cosas. Otra cosa que hemos visto es enseñar. Hemos visto, son verbos, ¿verdad? Verbos. Sería orar, hablar, comunicar, perdonar, también enseñar. Está escrito en Efesios 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El marido tiene una responsabilidad de enseñar a su esposa, de enseñarla en la palabra de Dios. Y debe usar todos los medios que existen. La palabra de Dios, puede usar devocionales, libros, escuchar una predicación con ella, pero pasar tiempo con su esposa hablando de las cosas de Dios. Tener momentos con ella a fin de crecer juntos y de avanzar juntos. La persona más avanzada con Dios debe esperar a la persona que está atrás. Y es tan importante cultivar aquella relación. Muchas veces lo que encontramos es que el hombre es muy espiritual. Podemos hablar de Dios con el hombre, podemos hablar de las cosas de la Biblia y todo, pero con su esposa no podemos hablar de Dios. No podemos. Un hermano ya me dijo como si era normal, pero yo no estoy de acuerdo. Él me dijo, ¿sabes lo que? Las hermanas tienen una otra, vamos a decir, las hermanas se interesan más en las cosas de la casa, criar a los hijos y hacer la cocina. Entonces, es normal, la palabra de Dios es para nosotros los hermanos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No, tengo una responsabilidad. Es enseñar a mi esposa en las cosas de Dios para tener comunión con ella. Debe ser mi mejor amiga y mi mejor hermana. No es una hermana cualquiera, es mi esposa, pero debo tener comunión con ella. Compartir las cosas de Dios con ella. Y muchas veces hay ciertos hermanos que van a decir, yo no tengo mucha comunión con mi esposa, no podemos hablar mucho de las cosas de Dios. Tengo más comunión con el hermano anciano allá. Eso no es normal. Debes tener más comunión con tu esposa. Más. Y es tu culpa. Es tu culpa si ella no entiende las cosas. Porque tienes una responsabilidad. Enseñarla en las cosas de Dios. Pasar tiempo con ella. Pasar tiempo con ella. Después, los dos deben aprender a renunciar. Renunciar. ¿Saben lo que es la iglesia? Es un proyecto divino. La iglesia es algo que viene de lo alto. No es el resultado de una empresa humana. La iglesia es Dios, que tomó todas las personas, hombres, mujeres, de cada tribu, cada nación, cada pueblo, y Él quiso formar un cuerpo con amor y unidad, usando personas que vienen de cada nación, cada tribu, cada pueblo, personas muy diferentes, que tienen una voluntad distinta, que tienen una educación distinta, que tienen un idioma diferente, una cultura diferente, una educación diferente, una familia diferente, pensamientos diferentes, deseos diferentes, dones diferentes, y con todas esas personas muy diferentes, muy distintas, Él va a formar un cuerpo unificado con amor y unidad en el medio. Es algo divino. Es la misma cosa con el matrimonio. En el matrimonio hay un hombre, hay una mujer, que son dos personas diferentes. Tienen una familia diferente, una educación diferente, tienen deseos diferentes, dones diferentes, pensamientos diferentes, y los dos tienen también una voluntad distinta. El hombre tiene su propia voluntad, la mujer tiene su propia voluntad, y a veces no están de acuerdo, entonces hay conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo,
Imaginamos que si el hombre dice a su esposa, esposa mía, hagamos eso juntos, por favor. Si ella responde, yo no quiero, no es mi plan, tengo otro proyecto, entonces ahí empieza el conflicto, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. O si la esposa dice a su esposo, bueno, sería bien si visitamos juntos fin de semana aquella ciudad ahí, por favor. Y si él dice, no hay caso, tengo otros planes para este fin de semana, no te voy a acompañar, entonces ahí empieza el conflicto otra vez, ¿verdad? Entonces, lo que el hombre debe hacer, la mujer también, es renunciar a su propia voluntad, hacer morir sus deseos. Y si su esposa dice, hagamos eso juntos, por favor, él debe responder. Es un esfuerzo, al principio es un esfuerzo humano, podemos decir, es un poco un mecanismo, pero debe hacerlo y Dios después va a intervenir. Pero el hombre debe decir a su esposa, bueno, yo no quiero acompañarte, yo no quiero hacerlo, pero te amo y quiero buscar tu interés en vez del mío, entonces haré un esfuerzo, vamos juntos. Entonces es como si los dos no están al mismo nivel, ¿verdad? El esposo o la esposa no están al mismo nivel, pero cuando el hombre renuncia a su propia voluntad, él se acerca un poquito a su esposa, él hace un paso hacia su esposa, ¿verdad? Y cuando la esposa también, en vez de decir a su esposo, yo no quiero, puede decir, no quiero, pero realmente quiero buscar tu interés en vez del mío también, porque te amo. Entonces voy a hacer un esfuerzo y lo voy a hacer contigo. Entonces la esposa también se acerca a su esposo y los dos encuentran un acuerdo. Bueno, van a estar de acuerdo y van a hacer la cosa juntos. Es un poco un esfuerzo, parece es algo humano, pero si los dos suelen renunciar a su propia voluntad, si los dos suelen hacer morir su propia voluntad, con el tiempo Dios va a ver y va a ver, oh, veo algo, veo que la muerte pasó ya, veo que en el corazón del hombre la muerte hizo su obra y veo que en el corazón de la mujer la muerte hizo su obra también, veo que renunciaron a su propia voluntad. Entonces ahora yo voy a hacer la obra y yo voy a llenar el corazón del hombre con mi voluntad, voluntad de Dios, y yo voy a llenar el corazón de su esposa con mi voluntad. Y los dos van a tener la misma voluntad, los mismos deseos y los mismos pensamientos. Y ahí será mucho más fácil. Y en vez de decir, el hombre, en vez de decir a su esposa o la esposa igual, en vez de decir, podemos hacer eso juntos. En vez de responder, yo voy a hacer un esfuerzo, va a decir, sí, yo quiero hacerlo contigo. Puede ser la esposa va a responder, pero yo sé que quieres hacer un esfuerzo, pero que no quieres realmente hacerlo conmigo. El hombre podrá decir, no, ahora yo quiero lo que vos quieres. Tengo un deseo nuevo en mi corazón, no sé de dónde viene, no lo tenía antes, pero tengo un deseo nuevo, quiero hacer lo que vos quieres hacer. Quiero, no es más un esfuerzo, no es más algo mecánico, es algo que viene de lo alto y lo siento en mi corazón. Entonces los dos van a poder avanzar juntos, si tan solo son dispuestos a renunciar a su propia voluntad. Y muchas veces el problema es que muchas veces el hombre no quiere renunciar a su propia voluntad y él va a usar la palabra de Dios. Él va a usar la palabra de Dios y va a decir, no, debemos hacer eso juntos. Y si su esposa quiere decir, no te voy a seguir, él va a usar su autoridad y va a decir, yo soy la cabeza acá, yo soy el jefe, yo soy el patrón en la casa, debes someterte porque la Biblia dice eso. Entonces la esposa se callará y va a seguir su marido, y si miramos por afuera, podremos decir, hay unidad en aquel matrimonio. No hay unidad. Hay unidad por afuera, pero por adentro hay división. Se somete por afuera, pero adentro hay rebelión.
porque va a seguir su marido por temor y no por amor. ¿Entienden la diferencia? No. El hombre, la mujer debe someterse a su marido, pero está escrito en la primera a los Corintios, Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sí, el varón es la cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del varón, es la cabeza del hombre. Una mujer debe someterse a su marido si él se somete a Cristo. No va a seguir su marido en el pecado, ¿verdad? No debe seguir su marido si él la lleva en el pecado, porque muchas veces el hombre no quiere renunciar a su voluntad carnal y quiere llevar consigo su esposa para caer juntos en el pecado. No, la mujer no debe seguir la voluntad carnal de su marido carnal. El marido debe renunciar a su propia voluntad también para seguir la voluntad de Jesús y ser un ejemplo para su propia esposa como Jesús lo es para él. Entonces, renunciar a su propia voluntad es muy difícil, es doloroso, por eso muchas personas no quieren hacerlo. Pero les aseguro que si quieren realmente disfrutar de una unidad que no se puede encontrar en el mundo, deben aprender a hacer morir su propia voluntad. Y ahí van a tener los mismos pensamientos, los mismos deseos y la misma visión. Y será mucho más fácil caminar juntos y avanzar juntos. Seguimos con el versículo 31. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto dejará. Vamos a ver esta primera parte. Por esto dejará. Dejar es un otro ingrediente. El hombre debe aprender a dejar. Debe dejar a sus padres. La mujer también debe dejar a sus padres. Y yo voy a usar dos palabras. Puede ser más fácil. Dos palabras que no están en la Biblia, pero van a entender. El hombre debe desconectarse de sus padres a fin de conectarse con su mujer. ¿Entienden un poco? Bueno, muchas veces, yo voy a tomar el ejemplo de la mujer va a decir, bueno, ya dije a mis padres, ya tengo mi propia casa, mi propio terreno, yo no vivo más con mis padres. Pero saben lo que muchas veces hay ciertas mujeres jóvenes en el principio del casamiento dicen, ya dije a mis padres físicamente, cortaron algo, no viven más en la misma casa, pero cada día la mujer llama a su papá y a su mamá, mamá, ¿sabes lo que? Mi marido hace eso y no quiere ayudarme y él hace eso, y él cuenta a sus padres todo lo que su marido hace o todo lo que él no hace. Eso es terrible, hermanos. Es terrible. No. Debe cortar algo con sus padres, dejar a sus padres físicamente, pero también al nivel emocional y al nivel espiritual. Antes estaba bajo la autoridad espiritual de su padre, bajo la protección espiritual de su padre, pero debe desconectarse de sus padres a fin de conectarse a su marido y ponerse bajo la autoridad espiritual de su marido, bajo la protección espiritual de su marido. Y las mujeres que hacen eso, cuando se quejan siempre de su marido y cuando cuentan todas sus historias a sus padres, ellas ensucian la reputación de su marido, también hacen daño al matrimonio, dan un testimonio que no está bien, ¿verdad? Y también, en vez de arreglar problemas, va a traer más problemas en el matrimonio. En vez de arreglar los problemas, no va a encontrar una solución. El matrimonio es un proyecto entre dos personas, hombre y mujer. Y podemos añadir Dios, si somos espirituales, tres personas, hombre, mujer y Dios. No es hombre, mujer, papá, mamá, suegra y suegro. No va a funcionar así. No es posible. No es posible. Y
debe aprender a refugiarse en los brazos de Dios, en los brazos de su marido. Debe buscar el socorro y el apoyo de Dios. Antes, cuando tenía problemas, ella buscaba el apoyo de sus padres, de su papá, el socorro de sus padres, la ayuda de sus padres o de su papá. Pero debe aprender, a fin de fortalecerse en su relación con su esposo, a refugiarse en Dios, a arreglar los problemas con su marido y con Dios. No puede llamar a sus padres siempre cuando hay un problema. También porque sus padres a veces no son neutros. Ellos van a querer defender su propia carne, muchas veces. Y es muy importante tratar de arreglar las cosas entre nosotros y con Dios. Yo no estoy diciendo eso como una palabra inspirada, porque a veces hay problemas muy graves en el matrimonio. Y a veces es importante buscar la ayuda de una persona externa, una persona de confianza, un confidente, una persona espiritual y madura, que va a poder ayudarnos, darnos buenos consejos y orar. Pero si es una persona que va a querer contar que va a querer hablar con toda la iglesia y contar todos los detalles de tu matrimonio, mejor alejarte de aquella persona. Y si hay un problema muy grave, puedes hacer una terapia o otra cosa, pero los padres, y yo no quiero decir eso, pero los padres, tienes que aprender a tienes que dejarles a fin de construir tu propio nido, dejarles a fin de tener una relación mucho mejor con ellos después. Hay ciertas personas que tienen 40 años, 50 años, dejaron a sus padres físicamente, pero están todavía bajo la autoridad espiritual de sus padres y se siente en su relación con sus padres hay algo que no funciona. No cortaron la parte emocional y la parte espiritual. Y se comportan como niños con sus padres porque no dejaron a sus padres. Entonces, por esto se desconectará el hombre de sus padres y se unirá a su mujer. Debemos dejar a fin de unirnos. Y ya lo saben, puede ser. Está escrito, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay ciertas personas que piensan, a veces malinterpretamos ese versículo, pensamos una sola carne, bueno, eso es el propósito del matrimonio, eso es la cosa más importante, es la intimidad o algo así. No, es mucho más profundo que eso. Puede ser, ya lo saben, pero yo soy un templo, mi esposa es un templo. Hay 3 partes en mi templo, cuerpo, alma, espíritu. La primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, lo vemos. Cuerpo, alma, espíritu. Y en realidad, yo no voy a ser solamente una sola carne con mi esposa, pero una sola alma y un solo espíritu. Y Dios usa ese medio, no es el único medio que Dios usa, pero Dios usa ese medio a fin de conectar las 3 partes de mi templo con las 3 partes del templo de mi esposa. ¿Y qué significa? Significa que la parte corporal, también la parte emocional y la parte espiritual de mi ser se conectará con la parte corporal, emocional y espiritual de mi esposa. Y por ese medio Dios hace una transferencia entre el esposo y la esposa a fin de traer unidad y poner equilibrio en el matrimonio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando entre semana, voy a dar un ejemplo, no es teoría, hermanos, es algo que se debe experimentar. Por ejemplo, entre semanas, si los dos suelen aprovecharse de este medio, lo que van a ver, que entre semana, por ejemplo, el hombre va a decir a su esposa, bueno, tengo una idea.
sería bien escribir un mensaje a aquel hermano que no conocemos. Y puede ser su esposa va a responder, yo también tuve la misma idea. Ah, bueno, pero ¿cuándo tuviste esa idea? Hace 4 días, más o menos. Yo también hace 4 días tuve la misma idea que vos. La misma idea al mismo momento. Los dos van a tener los mismos pensamientos. ¿Por qué? Porque hay una conexión al nivel corporal, intelectual. Van a tener ideas, pensamientos, los mismos. Y será mucho más fácil saber cuál es la voluntad de Dios si los dos tienen la misma voluntad y si los dos quieren hacer la misma cosa, ¿verdad? Eso es al nivel intelectual, pero también al nivel emocional, al nivel del alma. Por ejemplo, cuando la mujer será triste, el hombre también será triste. Va a sentir la misma emoción, va a sentir tristeza, va a pasar por la misma cosa, la misma experiencia que ella, porque hay una conexión entre el hombre y su esposa. No es que mientras que la esposa está llorando, el hombre está riendo, lleno de gozo, no. Eso significaría que hay una desconexión entre los dos. Van a reír juntos, sí, pero también van a llorar juntos, van a sentir tristeza juntos, preocupación juntos. ¿Por qué? Porque hay una conexión emocional, al nivel emocional. Al nivel espiritual también. Cuando el hombre va a sentir y va a decir a su esposa, esposa mía, siento que estamos pasando por una temporada específica, muy especial con el Señor. Su esposa va a decir, yo también siento la misma cosa en mi corazón. Pues si la esposa dice a su esposo, siento que debo orar más en esos días porque me siento muy seca, yo también siento la misma cosa. Van a sentir las mismas cosas, van a tener los mismos pensamientos, los mismos deseos, la misma voluntad, porque hay una conexión que no se puede encontrar en el mundo, hermanos. No se puede encontrar porque es algo divino. A veces el hombre antes de hablar quiere decir algo, pero su esposa va a decir la cosa. Va a decir, pero ¿estás leyendo en mis pensamientos? No, es que yo quería la misma cosa, pensaba la misma cosa que vos. Hay una unidad que no se puede explicar, solamente se puede experimentar. Con Dios se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces el propósito de Dios es tener la misma visión, los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma voluntad a fin de avanzar juntos. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Para que hemos visto ya los ingredientes: tener a Jesús, orar, hablar, comunicar, perdonar, enseñar, renunciar, dejar papá, mamá, suegra y suegro y conectar cuerpo, alma, espíritu con mi esposa. ¿Para qué? Para trabajar juntos. Eso es el propósito. Dios dio una misión al hombre y para ayudarle a cumplir su misión, Él hizo una ayuda idónea, su esposa. Mi esposa es mi ayuda, significa que ella me ayuda a cumplir mi misión. Muchas personas se equivocan, piensan, oh sí, mi esposa es mi ayuda, ella me ayuda. Ella prepara la comida, ella limpia la casa, lava las ropas, ella cría a los hijos, ella es mi ayuda. No, tu esposa no es tu esclavo, ella no está haciendo un trabajo de esclavo mientras vos estás mirando la televisión. No. Tu esposa es tu ayuda y eso es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Te va a ayudar a cumplir tu misión. Pero para ayudarte a cumplir tu misión, debe tener también la misma visión. Por eso todo lo que hemos hablado antes es la preparación antes de trabajar juntos. Debemos estar de acuerdo juntos, ¿verdad? Y hay un pastor brasileño que un día hizo una broma, yo no sé si era la suya o si la escuchó en otro lugar, pero hizo una broma y él dijo que el matrimonio es la única guerra en la cual dormimos con el enemigo. Es una broma, nos hace reír, ¿verdad?
Es una guerra, mi enemigo es mi esposa, y estoy durmiendo con ella cada noche, entonces es una guerra, yo duermo con mi enemigo, es una broma, pero temo que para ciertas personas eso sea una realidad. Eso sea una realidad. Hay personas, su casa es un campo de batalla y su enemigo es su esposa o su esposo. En vez de ser tu ayuda, es tu enemigo. Es como un obstáculo sobre tu camino y no puedes hacer la obra de Dios porque ya estás luchando contra tu esposa, contra tu esposo. Hay personas que están luchando toda su vida en contra de su esposa o de su esposo. Y esto es terrible. Es terrible. ¿Cómo puedo hacer la obra de Dios afuera y obtener la victoria afuera si ya en mi casa yo no tengo la victoria? Hay personas que quieren predicar, que quieren enseñar, que quieren ser misioneros y hacer muchas cosas para el Señor, pero en su casa es un desastre, es un campo de batalla y no tienen la victoria en la casa. ¿Cómo van a tener la victoria afuera? Tenemos una guerra. Tenemos que luchar contra las fuerzas de las tinieblas y contra Satanás. Si ya estoy luchando contra mi esposa todo el día, ¿cómo voy a luchar contra Satanás? Es imposible. Debemos realmente obtener la victoria en nuestra casa antes de salir afuera. Es importante. Entonces, para terminar, para concluir, les quisiera decir que hay esperanza. Hay esperanza. Mi matrimonio al principio era un desastre completo. Pero Dios puede hacer su obra. Si tan solo vos sos dispuesto a seguir la receta, sin olvidar los ingredientes, y olvide hablar de ciertas cosas, ¿sí? No hable del amor, no hable de la sumisión mucho, no hable de ciertas cosas, pero ya hay buenos elementos. Podemos realmente hacer algo. Porque el deseo de Dios es que pudiéramos brillar, que brillemos en el mundo. Y yo quiero hablar a todo el mundo, si ya en tu matrimonio, o si ya hubo un divorcio, si ya el esposo se fue, o tu esposa se fue ya, te quiero decir que el pasado pertenece al pasado, que hay redención, hay posibilidad de ser perdonado y tienes que perdonar también a la persona que se fue. Y Dios aún así quiere usar tu vida y aún así puedes brillar. Aún así tu vida no se terminó todavía. Puedes hacer la diferencia en ese mundo. Y si vos no estás casado todavía, si vos sos una persona soltera, si tienes el proyecto de casarte, debes guardar en tu memoria lo que acabas de oír hoy, porque vas a necesitar esos consejos. Repito, primer ingrediente es Jesús, tener a Jesús en la relación, orar, mantener el matrimonio por medio de la oración. Tienes que orar, tienes que comunicar con tu esposa, aprender a perdonar, también enseñarle la palabra de Dios, también renunciar a tu propia voluntad, dejar a tus padres, conectar con tu esposa, cuerpo, alma, espíritu, a fin de trabajar juntos para cumplir la misión. Jesús, te pido que puedas hacer tu obra en medio de nosotros, que